Listo, estamos. Ahí estamos, ya estamos grabando. Bueno, Hola, buenas eh, tardes. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. continuamos entonces. Ahí estamos. Sí, no, no, Continuamos con la estaba viendo. segunda parte de la jornada. Para que te presente, Ignacio, así, Dale. porque ya estamos grabando, así que, bueno, nada, estamos en la segunda parte de la primera jornada del tercer coloquio internacional Félix Guattari, y luego de la conferencia inicial que estuvo a cargo de Emiliano Exposto y de las dos primeras mesas dedicadas a las ecologías guattarianas y al tema del devenir mujer sin identidad. Eh, Vamos ahora con la tercera mesa, que va a ser dedicada, bueno, a nada menos que micropolítica y esquizoanálisis. Eh, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas Encantadísimos tardes, de Juan tenerte con Manuel. nosotros. Buenas tardes a todos, a todas. Un gustazo. Muy agradecido por la invitación para coordinar, tanto a vos, Juan Manuel, como a toda la gente de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un gran honor y además una alegría poder escuchar a tantas personas con las que uno intercambia, a quien uno lee, este, y entusiasma muchísimo esto, digamos, tener esta posibilidad virtual de realizar estos intercambios, y seguramente este va a ser muy, muy enriquecedor. Eh, Dale. También agradecer mucho a los invitados. Ahora los vamos a presentar y vamos a empezar con las exposiciones y sobre todo vamos a intentar tener este, vamos a intentar tener un momento de intercambio. Me están diciendo acá algunos de los expositores que la clave les da incorrecta. Eh, un segundito para solucionar De paso esto. yo, bueno, A ver si puedo encontrar alguna alternativa. para que yo vuelva a pasar el... ¿Querés pasármelo, Juan Manuel, por Sí, WhatsApp? sí, A lo sí, sí. mejor Ya te lo paso, contactamos, ya te ¿no? lo paso. No ¿Dónde estoy yo? debería, nuestro programa, bueno, es el único link Nacho, con el que estoy discúlpame. trabajando. Bien, No, no, Ahí vamos. lo cual va a ser un problema. Ahí va, Nacho. excelente. Ahí voy. Aclarales, el código que tienen que poner es mesa 3, el número de nuestra mesa. Perfecto. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, Ahí parece que pudieron conectarse. genial, genial. Acá vienen ya entrando. Vamos. Bien, bueno. Hola. Bueno, Hola, tal. ya podemos empezar. A ver si estás ahí, Juliana. Todavía no. No la veo. Bien. Bueno, podemos empezar. Luego se sumará para que no se demore. Este, que no se demore la mesa, como ya estamos grabando. Esta mesa ha tenido el título de Micropolítica y Esquizoanálisis. Seguramente algunos aportes vendrán por el lado de la coordinación, pero me parece que para poder darle lugar a todos los expositores y no demorarnos con las introducciones, este,
vamos a poder presentarlos. Tenemos con nosotros a Iván Fernández y Julia Dere, de la Cátedra Abierta de Musicoterapia de Extensión de la Facultad de Psicología. Mucho gusto. Tenemos a psicoanalista, analista institucional Álvaro Andrés Córdoba y miembro activo de AUPAC. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Tenemos al docente Eduardo Mutasi, que está con otro nombre también, compañero adjunto de la Cátedra de Organización e Instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos al colega también Damián Kraus, desde Brasil. Ya tendrás ahí las especificaciones, sepanme disculpar. Y tenemos también al compañero Javier Orlando, desde Colombia, desde la Universidad de Cauca, doctorando de Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Javier Orlando Muñoz Bastidas. Si les parece, por supuesto, la idea es que las intervenciones sean conversadas, no le tengamos miedo a las interrupciones, a los intercambios, y a que se dé un poco la conversación más fresca. Así que bienvenidos todos, muchas gracias, un placer escucharlo. Y si les parece, y si nadie tiene objeción, me gustaría empezar por Iván y Julia, quienes nos van a compartir sus experiencias. Iván, Julia, ¿quieren empezar? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, Buenas tardes. primero eso, muchísimas gracias ahí por la invitación ahí. Bueno, nada, compañeros, compañeras conocidas ahí y conocidos de otro ámbito, así que contentos de estar acá. Eh, Vamos a ir, ¿se me escucha bien en principio? Sí, Perfecto. bien. Bueno, trajimos eso, algunas reflexiones para compartir. Eh, por las dudas ahí tener en cuenta algo del tiempo. Bueno, si no, ustedes me cortan ahí o nos cortan de la coordinación si nos excedemos. Eh, pero bueno, comentar. Sí. Adelante. Eh, bueno, comentarles eso. Nosotros, bueno, con Julia aquí presentes, somos licenciados en musicoterapia, formamos parte de la Cátedra Abierta de Musicoterapia, que es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología y de la UNR, que tiene, bueno, relativamente poco tiempo ahí de estar andando. Iniciamos actividades en septiembre del, del año pasado y bueno, básicamente como idea es generar, promover espacios de intercambio, reflexión, debate en torno a la disciplina de la musicoterapia y bueno, y temas que por ahí, esto quizá no son tan específicos de la disciplina, pero sí la atraviesan. Eh, bueno, eso, como un aporte al desarrollo de la profesión y a la conversación sobre distintos temas en relación a salud. Eh, Esto que comentaba es un proyecto de extensión. La musicoterapia es una formación, una disciplina que tiene formación universitaria hace muchos años en Argentina. No es todavía ahí una carrera dentro de la UNR, pero bueno, desde este lugar un poco la idea es poder aportar esto al desarrollo de la profesión desde la universidad pública. Así que bueno, un poco ese es el marco, digamos, en el que fuimos invitados. Hemos ido compartiendo algunos espacios con Ignacio eh, de intercambio y bueno, creo que un poco por eso llegamos acá. Rápidamente, a ver, había como dos reflexiones que queríamos compartir de posibles conexiones en realidad entre algunas cuestiones propias de la musicoterapia
y Guattari y Rolnik, digamos, bueno, algunas consideraciones que nos parecía que podían llegar a tener conexión y que queríamos compartir con ustedes. Pensamos en dos reflexiones, una que tiene que ver eso, más con la musicoterapia como disciplina y otra que tiene que ver más con la propuesta de debate y conversación, digamos, que propone que intentamos proponer desde la cátedra. Así que bueno, yendo directamente ya de esta primera idea, bueno, contarles que eh, como cualquier disciplina ahí del campo de la salud, por ahí para quienes no hayan tenido mucho contacto con musicoterapia, hay por supuesto distintas líneas, distintos modos de pensar la musicoterapia. Habrá aquellos más ligados ahí como a las neurociencias, incluso algunos más ligados como al psicoanálisis, digamos, pero bueno, un poco el camino en el que nos hemos formado quienes estamos acá conversando, digamos, se puede nombrar dentro eh, de lo que se llama, o puede recibir el nombre de pensamiento estético. En general es una producción teórica que corresponde a un fisioterapeuta argentino que se llama Gustavo Rodríguez Espada, que tiene no pocas conexiones con planteos de Deleuze y Guattari, digamos. Entonces, bueno, una primera cuestión es que vamos a hablar desde esta posible línea de musicoterapia, que no es la única, por supuesto, eh, pero que podría decirse, hay un par de cuestiones que me parece que pueden tener conexiones con algunas otras reflexiones de la mesa que nos convoca. Eh, una primera cuestión tiene que ver con que esta línea de musicoterapia no plantea una traducción, un desciframiento de lo que son los discursos sonoros corporales o los discursos no verbales, ¿no? Acá hay una primera cuestión que es una musicoterapia que plantea trabajar con las expresiones, digamos, sonoro-corporales de los sujetos, de los grupos, de los colectivos, con lo cual ya hay una primera cuestión de cierto apartamiento de lo que por ahí circula como sentido común de la musicoterapia, ¿no? Como eh, el efecto, digamos, que la música podría provocar en las personas, ¿no? Como si fuera una suerte de medicación. Por el contrario, se trata de componer modos de estar en el mundo, de intentar crear formas alternativas, si se quiere, a aquellas ligadas a situaciones de padecimiento. Eh, y creo que acá hay una ya posible conexión con algunos planteos de Guattari. Hay, de hecho, una cita del libro de micropolítica que a mí me gusta mucho, que dice algo así como: curar sería construir una obra de arte, solo que sería preciso reinventar en cada ocasión la forma de arte que se va a usar. Eh, Creo que esto conecta con distintas otras nociones, digamos, de la musicoterapia, como por ejemplo el posicionamiento desde la improvisación libre, que no es una técnica a aplicar, digamos, sino un modo de ubicarse, del modo de contar con la mayor apertura posible para poder escuchar lo que son las producciones sonoro-corporales de usuarios, de los grupos, de los sujetos, digamos. Eh, Aquí también referir a una musicoterapeuta que se llama Claudia Banfi, que dice que hacer música, tocar, escuchar, evocar, imaginar, bailar, crear es de lo que se trata esta práctica, ¿no? La musicoterapia. Esto nos impone poner en cuestión, desarmar y resignificar cada vez la idea de música, ¿no? Algo de esto también en relación a lo que planteaba Guattari, y lo conecto también con otra referencia de micropolítica, donde él, hablando del análisis, dice esto de que un análisis debería darte simplemente un plus de virtuosismo como un pianista para ciertas dificultades. Esto es más disponibilidad, más humor, más apertura para saltar de un marco de referencia a otro. Esta musicoterapia en la que nos hemos formado, en la que estamos trabajando y la que proponemos ahí como los espacios de debate en la cátedra, entonces plantea, digamos, la salud, digamos, no como un estado de bienestar o como lo querramos definir, sino como una apertura de posibilidades. Y la idea de que la exploración, la investigación, la experimentación de la creación de formas de producción de discurso y formas de relación puede, un poco parafraseando a Ferrara, ¿no? A Floreal Ferrara, esto
de la capacidad para afrontar los conflictos, digamos, puede darnos algo así como este plus de virtuosismo, digamos, el que menciona Guattari para afrontar las situaciones lo más creativamente posible. Por supuesto, no se trata de que la vida sea esto, un estado de bienestar, de calma, de tranquilidad, porque sabemos que la vida no es así, pero sí de poder afrontar creativamente, singular y colectivamente, los conflictos y desafíos con los que nos vamos encontrando. Eh, Quisiera mencionar algo más en relación a la propuesta ahí como de debate de la cátedra. No sé de tiempo ahí si estamos bien, si tengo algún minutito más. Sí. Bien, obviamente estoy así esto yendo como muy rápido, digamos, pero bueno, esto para poder comentar algunas ideas, muy abuelo de pájaro. Eh, Comentar que la cátedra un poco lo que se propone es, más allá de promover el conocimiento de la disciplina, el debate sobre la musicoterapia, etcétera, es poder quizás meternos con temas que de alguna manera creemos, o por lo menos por cierto panorama general, que por supuesto no es un panorama total, ni quiere decir que todo sea así 100%, sino simplemente es nuestra mirada, poder meternos con algunos temas que quizá pensamos que no son tan abordados por las formaciones universitarias en salud. Eh, Haciendo un paralelo con lo molar y lo molecular, digamos, y con algunos planteos del Rodney también en relación a la idea de cartografía y cuerpo vibrátil, poder pensar que creemos que muchas veces en las formaciones universitarias ocupamos mucho tiempo en los que son sistemas de referencia, representaciones, categorías de análisis, teorías, eh, cosa que por supuesto es muy pertinente, pero quizá no hay tanto lugar a la posibilidad de la experimentación, de la exploración, de la investigación de, por ejemplo, lo que puede permitir habilitar un taller en el que se haga música o se experimente con la expresión corporal o con distintas formas de arte y de expresión que tengan que ver con lo corporal, con lo sonoro, etcétera, digamos. Acá una conexión por ahí con una conexión quizá un poco forzada, pero que nos parecía que puede ser interesante para pensar, con la idea de lo abyecto que plantea Judith Butler. Esta idea de aquello que, si bien ella lo refiere en relación a los cuerpos, digamos, aquello que forma el exterior constitutivo, digamos, ¿no? Aquello que no abordamos eh, pero que de alguna manera define lo que sí abordamos, digamos, en el caso de las formaciones universitarias, que es de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, un poco la propuesta de la cátedra es poder meternos quizá con algo de esas cuestiones abyectas. Por ejemplo, la cuestión de la corporalidad, pero no solo como debate del concepto de cuerpo, digamos, sino como esto, como la posibilidad de, en formato taller o cual sea, de experimentar, explorar las posibilidades de expresión a partir de la corporalidad. Por ejemplo, la cuestión del juego, pero también no solo como concepto o como herramienta de posible diagnóstico, sino como el jugar, digamos, como el verbo de ponerse en juego, del poner el cuerpo en juego. Eh, y por nombrar un tema más, digamos, de los que hemos ahí ido proponiendo debatir en los espacios que ha ido conformando la cátedra, por ejemplo, el tema de lo comunitario y lo colectivo, digamos. También, digamos, no porque no se aborden las formaciones universitarias, sino porque no pocas veces aparece en un lugar bastante subalterno, digamos, ¿no? Como eh, están las prácticas clínicas o la práctica clínica central y después está lo que sería una psicología social comunitaria o una musicoterapia, para referirlo a nuestra propia disciplina, esto comunitaria o social. Creemos que no pocos de esos temas tienen mucho que ver eh, con esta idea de lo molecular y con esta idea del cuerpo vibrático que plantea Rodney, digamos, ¿no? Como esto que nos pasa después trabajando, digamos, en el diario, en el cotidiano, donde se trata ahí como de navegar en esta tensión entre esas representaciones, sistemas de referencias y intensidad de flujo, lo que sentimos, las sensaciones que nos atraviesan en el trabajo clínico cotidiano, que quizá
hay algo de eso que no está, que creemos a veces no tan abordado y lo que intentamos aportar con los espacios ahí un poco de la cátedra. Con la idea no de encontrar nuevas respuestas absolutas, sino también tomando ahí el planteo del Rodney en cartografía sentimental, con la idea de poder desestabilizarnos, ¿no? Eh, Ella dice algo así como la producción de la desestabilización o del desequilibrio como fuentes de incomodidad, de tensión necesarias para un cambio. Aprender a transitar el malestar antes que lograr el bienestar. Para poder caminar es necesario aprender a desequilibrarse, cambiar el peso de una pierna a otra. Entonces, un poco en esa idea proponemos los espacios de debate, digamos, ¿no? De poder convocarnos a hablar, convocarnos a pensar, convocarnos a experimentar acerca de temas, cuestiones que creemos que tienen una profunda ligazón con la cuestión de la salud en general, y que quizá a veces creemos que por ahí no tenemos tantos espacios, digamos. Bueno, eso por ahora. Tenía algunas otras cosas para comentar, pero para no acaparar tanto la palabra, por ahora esas cuestiones. Gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Es un gusto escucharte. Si les parece, para dejar lugar al debate y que no nos quede nadie afuera, continuamos con las exposiciones y después intercambiamos. Así que les recomiendo, sugiero que si hay alguna pregunta, alguna intervención para los compañeros, las compañeras que vienen exponiendo, que se las anoten para que no se nos pierda. ¿Continuamos? Vale. Bien. Damián, ¿querés continuar vos? Sí, ¿Ves? fenómeno. No sé si... Ah, hola, ¿se escucha? Hola, Juli. Hola, Perdón, no sabía Juliana. si tenía habilitado el micrófono o no. Bueno, si les parece, Damián, te presento primero, porque yo ingresé un poco tarde a la reunión, no podía acceder, así que pido disculpas por eso, me perdí un poco la presentación de Nacho y de los compañeros de musicoterapia, pero bueno, hago una pequeña presentación de Damián y le damos lugar a su exposición. Damián es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de Rosario, de Argentina, desde la cual además es embajador institucional e integrante de la Comisión Académica del Doctorado en Psicología. Y también es egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, magíster y doctor en Psicología Clínica por el Núcleo de Estudios e Investigaciones de la Subjetividad de la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Investigador, psicoanalista y supervisor clínico. Además es traductor bilingüe en la interfaz portugués-español y vive hace más de 30 años en Sao Paulo. Así que, Damián, te escuchamos. Luego pasaríamos a la exposición de Eduardo, ¿verdad? Que está ahí, como ven, en el horario de su teórico en la facultad con los alumnos que están ahí tratando de escuchar. Se trajo a la hinchada, Eduardo. Está conchada. Bueno, gracias, Juli, por este momento. Gracias, Nacho, también. Y bueno, a los compañeros que se presentaron. Bueno, yo voy a hablar de algunos apuntes que tengo acá. Algunas cosas, Nacho, ya las he escuchado en algún momento. Y otras son cuestiones que ya hemos trabajado el año pasado con vos, Juli, con Eduardo. Eh, lo único, otra vez también, como dijeron los compañeros antes, si se me pasa en algo el tiempo, por favor, chíflenme, avísenme, está todo bien. Por favor. Bueno, entonces yo propuse decir estos apuntes como escucha clínica y esquizoanálisis. Entonces, bueno, lo primero que se me ocurre decir o traer a colación ahora que en los comienzos de la década de 2010, Sueli Rolnik, ya fue mencionada acá, y que, bueno, va a cerrar, por lo que sé, estas jornadas, eh, decía que en ese momento, ya 2012 más o menos, en un ensayo que tuve la oportunidad y la alegría de traducir también, ¿no? Que Guattari no cesaba de proliferar. Y digo que lo sigue haciendo, ¿no? Cuando me hace pensar que el título de estas breves anotaciones podría llamarse también
de los pájaros a las murmuraciones. Y bueno, ahí lo que traigo es un poco una apreciación de Guattari en micropolítica, junto con Sueli, pero es de Félix esa frase que dice que los lapsus, los actos fallidos, los síntomas, son como pájaros que se acercan y golpean sus picos en el vidrio de la ventana. No se trata de interpretarlos, sino de situar su trayectoria. Eso fue en los años 1980. También Sueli decía, cuando hablaba de que él no paraba de proliferar, en comienzo de los 2010, que no era por casualidad, ella llamaba la atención y evocaba, ¿no? Que en una entrevista de Guattari y Deleuze en 1972, recién salido el Antiedipo, su primera obra conjunta, Deleuze declaraba: nos dirigimos a los inconscientes que protestan, buscamos aliados, tenemos gran necesidad de aliados. Tenemos la impresión de que nuestros aliados están ya por ahí, que se nos han adelantado, que hay mucha gente que está harta, que piensan, sienten y trabajan en una dirección análoga a la nuestra. No se trata de una moda, sino de algo más profundo, una especie de atmósfera que se respira y en la que se llevan a cabo investigaciones convergentes en dominios muy diferentes, como estamos escuchándonos, ¿no? Bueno, yo digo ahora entonces que un hartazgo que parece largamente haber en alguna medida transmutado aquel de los inconscientes que protestan en una oscilación entre un cansancio arrastrado que no cesa de no agotarse y una apoplejía inflamada, microfascista, porque en nuestros cuerpos esa oscilación está plagada de murmullos lánguidos entre risotadas crueles, de los poderes enajenados en sus también microdetecciones tecnopolicializadas, que también habitan en nosotros. Digo, escucha clínica y esquizoanálisis. Entonces lo que diré son, como dije, algunas anotaciones, apuntes y, como decir, mascullaciones en los entretiempos de una clínica que no tiene una forma redonda y que está mezclada incluso en un pensar y en una escritura, a veces en una lengua, a veces en otra, en un bilingüismo siamés que también me habita y muchas veces me atormenta, ¿no? Entonces, bueno, de antemano pido de alguna manera disculpas por si queda un poco caótico esto. Espero que no lo sea tanto así. Entonces lo que intentaré un poco es hablar no de síntomas escuchados, más tal vez de una larga preparación metodológica y programática, de la cual ya Deleuze hablaba hace muchos años, de una vida implicada que no podría ser pensada como modos, sino como modos siempre singulares, diferenciales de audiciones y de oír, o modos de sintonizar frecuencias, vibraciones, cintilaciones. Otra vez recuerdo ahí esto, como aquellos pájaros y lapsus, actos fallidos, síntomas que hablaba Guattari. Entonces digo, ¿qué escuchamos? Escuchamos síntomas, incluso en el extremo de su sufrimiento, en el extremo de su malestar, en el extremo de la crueldad, como procedimientos expresivos, incluso extralenguajeros, como actos expresivos en movimiento o detenimiento de una micropolítica creadora de existencia e incluso de la anulación de la misma. Quería entonces puntuar algunos de los microtrayectos temáticos que evocan y que de alguna manera dan imantación a esta escucha ampliada a y de los sentidos. Hace tiempo una pregunta atraviesa esa práctica clínica de quien habla. ¿Qué pasa en el lenguaje en un encuentro clínico? Como encuentro con una lengua nueva, vecina a la nuestra, pero extranjera. Se trata de un acontecimiento que depende en buena medida de la posibilidad de construcción de un procedimiento estilístico singular y a su vez común, de una apuesta a la producción de un decir y una decibilidad común como propia de ese encuentro cuya intensidad solo es posible en él,
ese procedimiento tendrá sostén en una sintaxis creada en el plano de confianza que se puede establecer entre protagonistas de ese encuentro, quien consulta y un analista, por ejemplo, pero no únicamente. De la intensidad de esa experiencia podrán surgir como consecuencia de, y en la salud, visiones y audiciones de un lado y del otro, una convocatoria a un engendramiento de nuevas formas de estar en el mundo y de decir acerca de ellas, nuevas comunicabilidades con el mundo. Hago entonces una evocación a una noción de lengua que traje del escritor, poeta y también bilingüe en ese tránsito, que falleció acá en São Paulo, Néstor Perlonger, cuando evocando Walter Benjamin, quien me llega también a través del filósofo brasileño Luis Orlandi, aprendí a pensar en esa llave de intensidad, de constructivismo intensivo, de una pureza, de una lengua pura. Esa idea así pensada como una lengua pura, como intensa, va a resonar en una noción de garganta como nido y como nudo muchas veces, en la escucha como postura vibrátil, como ya se escuchó por acá en la apreciación anterior de los compañeros, y transductora de un cuerpo clínico. Esa idea de cuerpo y escucha como transductor abre un campo de posibilidades a dispares prácticas clínicas que van más allá de aquellas que el sentido estricto de la escucha muchas veces nos marca. Entonces voy a hacer una mención de algunos puntos conceptuales que de alguna manera, otra vez, como dije, imantan esa práctica clínica. Puntos de tensión y atención entre lo que escuchamos desde el surgimiento de ese modo clínico que nos llegó con Freud, hoy en su día de nacimiento, hasta nuestros días, en una construcción que yo llamo micropolítica esquizo de la escucha. Por un lado, un juego de tensión y atención entre asociación y disociación libre. Y ahí quien me trae esa expresión de la disociación libre es de nuevo el filósofo brasileño Luis Orlandi, que dice que es a través de dispares, esas partículas de las máquinas deseantes, que los autores de Deleuze y Guattari dicen que el objeto último de la tarea disociativa del esquizoanálisis, en oposición, dice él, al método de la libre asociación, la disociación, volvemos a registrar con más algunos detalles, debe alcanzar un conjunto de puras singularidades, recordando otra vez la idea de construir una lengua pura, elementos relacionados entre sí por la ausencia de cualquier ligazón natural, lógica o significativa. Se trata de llegar, según los autores de Deleuze y Guattari, a piezas realmente distintas que funcionan juntas como realmente distintas, es decir, unidas por ausencia de ligazón. De ese modo, dicho de esa manera como dispares, el objeto límite del esquizoanálisis, su propia condición de posibilidad, el régimen de las máquinas deseantes, es la paradoja del deseo. También dirá en algún momento después, cuando presentó su traducción del Antiedipo, Luis Orlandi, del Antiedipo al portugués, que también fue en el año 2010, como aquel texto que yo mencionaba de Rolnik. Él decía que aquello que está junto o se junta y se desjunta por ausencia de ligazón necesaria, no se trata, digo yo también, del disociado o del alienado identitario. Se trata, dirá él, de aquello que nos hace diferir de nosotros mismos. Entonces, ese por un lado un elemento fundamental, la disociación libre, junto con la práctica que traemos de más de ciento y tantos años, ¿no? Atención flotante entonces, flotante a las vibraciones ambientales
de lenguaje, lenguajeras, pero también extralenguajeras. Con esto, básicamente, intento delinear algunos puntos, o mejor, vectores intensivos de esas trayectorias que se aplican en la clínica que llevo adelante en todas estas décadas. Preponderancia, digo yo, del humor. Pero ¿cómo el humor? Como ejercicio de alegría que no escamotea la crueldad de la que hablé, pero es la alegría como atención flotante imantada a la producción emergencia de pequeños futuros, volcada a los pequeños futuros, siempre en una tensión activa entre pasado y futuro, en una posición móvil de sensibilidad aiónica en el tiempo, en esa relación y juego entre pasado y futuro, en ese enredo de atención y tensión al pasado y futuro virtual e intuitiva proposición de pequeños futuros como campos de hacer lenguajeros sujetos a la exploración y construcción de posibles programas vitales, también pasibles de pensarse como programas de brujería, que se desarticulan o se desvanecen tan pronto como son efectuados o realizados como propuesta, no sin pretensiones de permanencia. Permanecen, pero también se desvanecen. Y en tal sentido, cabe preguntarse también por el enredo de componentes, vectores y fuerzas del que hablaba de otro modo. ¿Qué fuerzas son esas? ¿Qué fuerzas? Me digan, Juli, Nacho, estoy bien con el tiempo, me paso, todo bien. ¿Qué fuerzas operan en mí, en nosotros? Recordando aquella vieja expresión de Freud, hoy también homenajeado, el yo no manda en casa. ¿Cuáles son las fuerzas que operan en mí, en nosotros, y que nos llevan o no a actuar, y en qué medida de potencia en la vida? Orlandi otra vez, en ese sentido, hará una distinción entre voluntad de poder y voluntad de potencia. Voluntad de potencia, dice, implica una forma superior de entrega a la obra, a lo que se hace, y se indaga al respecto de aquello que efectivamente quiere en nosotros. Es decir, cuando yo digo quiero tal cosa o tengo tal cosa, aún es un proyecto de la conciencia, al tiempo que la voluntad de potencia se refiere a algo que en mí quiere, y de ese algo no tengo plena conciencia, a veces ninguna. Es algo que remite a fuerzas que no estoy controlando. Ahora bien, dice, la voluntad de poder está en ese nivel primero, el de la conciencia, que pone la voluntad psicológica subjetiva por encima de otras cosas, y entonces tiene conciencia de una correlación de fuerzas y quiere imponerse a esa correlación de fuerzas sin una intención. Vean cómo usa intención, sin algo intenso que la lleve a constituir un estado superior a mi voluntad psicológica. Hay algo, dice, de una intención en lo que dice Orlandi. Es lo que dice Orlandi, que no es intención de un yo, que no es una intención de conciencia o del proyecto pensado. Se trata de algo superior a mi voluntad psicológica. Esa intención es aquella que nos puede llevar a la pregunta, ¿qué es lo que desea en mí? ¿Qué es lo que desea en nosotros? Otra vez, uno de los vectores que de alguna manera imantan esa práctica clínica de la que estoy hablando. Hoy, mientras tanto, hoy a la mañana, leía en una plataforma, leía a un filósofo acá conocido, más joven, ¿no? Luis Orlandi tiene 90 años, va a cumplirlos ahora en mayo. Que es un conocido, un amigo llamado Rodrigo Luqueta, que decía que el hombre ideal de nuestra época es una máquina de hacer dinero. Es vivo, astuto, bicho, en el peor de los sentidos. En la profesión que eligió, es pasional, no tiene reflexión, precipitado, ávido, incapaz de convivir. Digo, en aquella cosa de que la disociación libre no es igual que decir el disociado, el solitario. Y él dice,
Neymar es una especie de héroe de nuestro tiempo, no en el sentido de haber hecho algo heroico, pero y tampoco y no es en el sentido en que Hércules era un héroe de su tiempo, los Beatles en el del suyo, Jesús en el del suyo. Neymar es el sueño, es el horizonte, es el deseo lo lejano de casi todo entregador de Uber, de todo coach, de todo bolsonarista. Neymar solo, por él mismo, es nada. Solamente adquiere interés como lente de aumento para la subjetividad, cuyos méritos, valores y talentos, el capitalismo o al capitalismo le agradaría implantar en la humanidad entera. Una figura de la subjetividad, digo, la de los solitarios subjetivos, adquiere por estos tiempos brillo de inflamación apopléjica, platafórmica. Y entonces traigo acá un poquito más, si me permiten unos minutos más, del trabajo de investigación y docencia que llevamos adelante acá con los compañeros Juliana y Eduardo, que vendrá después, y algunos otros docentes de acá de Brasil, el año pasado, y que en breve tendremos algo publicado en ese sentido. Nosotros en algún momento decíamos que hoy en día contamos con sofisticados dispositivos de difusión, aceleración y sustitución de imágenes y situaciones que crean algo así como un clima entre comillas, porque es una expresión también guattariana la del clima, ¿no? De continuidad microfascista. Estos dispositivos se extienden hacia la diseminación directa de noticias ampliamente atravesadas por fake news en las redes sociales, en las cuales cualquier información puede compartirse para acto seguido quedar expuesta a juzgamientos de toda índole. Esto resulta detectable en enunciados banales como el mundo está perdido, sálvese quien pueda y otros. Se trata de operaciones que actualizan y se entrometen cada vez más en nuestras vidas, como que inmaterialmente. Hoy en día, a través de todo, de los modos algorítmicos de las redes y las plataformas. He allí las fuerzas que hoy en día operan en nosotros y nos constituyen en alguna medida. Fuerzas que delinean una cotidianidad en ocasiones del presente, así inflamado también, como nosotros, de partículas y flujos invisibles, inaudibles y otros también irrespirables. Cada uno de estos componentes se encuentra poderosamente impregnado en nosotros. En tal sentido, Paul Virilio citó en las primeras guerras del siglo XIX para el siglo XX el surgimiento de una especie de mutación de las operaciones bélicas de detección, operaciones que tendrían sus efectos como que fumigados en la producción de subjetividades como con la creación del reflector, máquina de acechar que luego se volvería omnipresente en las guerras más mortíferas y en la relación con aquello a lo que le da el nombre de cine ametralladora, el avión caza. En la actualidad, tales operaciones de detección y ataque se actualizan de manera casi infinitesimal, tal como los drones de guerra, de los cuales tenemos noticias a su vez diariamente, fumigados en los cielos y pulverizando objetivos de Ucrania a Gaza, a Irán, a Venezuela o Cuba en breve, es posible. Por otra parte, cabe apuntar entonces al respecto de la llegada al poder de un tipo de espíritu de esas subjetividades. Y ahí me refiero un poco específicamente a Argentina, como lo hice antes al respecto de Brasil, ¿no? Y el bolsonarismo. Damián, Es un tipo de subjetividades, sí, por favor. perdón, cuando pueda, me piden que vayamos comprimiendo para que puedan entrar todos Cierro, los me expositores. Mil da 2 o 3 disculpas. minutos más y cierro. Sí, por Fenómeno. supuesto, por supuesto. Y perdonar la interrupción. Por favor, no, imagínate. Te pedí que me avisara, claro. En Argentina, ¿no? Como lo hacen con Miguita, agarrar la pala, en reivindicación de una pertinaz adhesión condicional al trabajo de los otros, fundamentalmente de los pobres. Se trata de un emprendedorismo resentido,
una consolidación poderosa y tiene el caso paradigmático de Milei, de un tipo de soledad encarnada y encaramada, que suelta espuma por la boca, que no soporta murmullos vivos de diferencia y singularidad. De alguna manera, escúchense tantas veces los momentos que el presidente argentino pidió ante cámaras que detengan los ruidos, por favor. Gentes de gobierno, como ya los vivimos acá en Brasil, y nos acecha en este momento algo por el estilo en un año electoral, ¿no? Entonces digo que tal cuadro es al mismo tiempo aflictivo y plagado de crueldades impuestas por ese tipo de subjetividades de una cruel época instalada en el poder, para frenar ese tipo de situaciones de los pobres, como decía antes, pero también va de los hambrientos, de poseídos por la bronca, de los estudiosos, de los docentes, de los trabajadores, de los creadores. Digo entonces, ¿de qué modo, en qué direcciones, en qué trayectorias podemos escuchar esos murmullos que de alguna manera habitan en nosotros y habitan en la sociedad? ¿En qué direcciones, en qué trayectorias, como los pájaros guatarianos? Va surgiendo entonces una necesidad de una cartografía meticulosa y subterránea, y a la vez trazada invisiblemente en el aire que nos convoca. Es el desafío de plasmar una clínica tanto de escucha como de otros sentidos atentos, sensibles a estas fluctuaciones. Es la tarea de una clínica de lo social que pone boca y oreja, tacto y piel a legitimar, testimoniar y darles existencia a los silenciosos dramas y murmullos, de la murmuración de esos decires crueles a las murmuraciones que aspiran a la vida, casi como a las de aquellas bandadas que se protegen así colectivamente en su danza vuelo, devenir animal de una clínica. Eso, gracias. Y perdón por el exceso. No, por favor, muy bueno, Damián. Gracias también por traernos a Luis Orlandi también a la mesa. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, Juliana, ¿te parece? Y después retomamos seguramente con algún comentario, que hay muchos. Gracias, Damián. Bueno, voy a presentar a Eduardo, compañero de cátedra. Eduardo Mutasi es egresado y docente actualmente en la Facultad de Psicología de Rosario, doctor en salud mental en la Universidad Federal de Río de Janeiro, producto del programa, y es trabajador de la salud pública y hace más de 20 años que produce un programa radial con usuarios de salud mental que se llama Tardes Nuestras. Bueno, Edu, que estás ahí en la facultad con alumnos, sabemos que compaginar eso en nuestra facultad no es tan sencillo técnicamente, pero ahí estás, lo logramos, así que te escuchamos. A ver si me escuchan ahí. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien. Bueno, por ahí el video lo apago porque si no está inestable la conexión. Bueno, estamos acá con un montón de estudiantes que, bueno, primero agradecimiento a todos los que están aquí en la mesa, mucha gente amiga, mucha gente conocida, exalumnos, gente que he formado tanto en musicoterapia como en psicología, compañeros que nos formamos juntos, que trabajamos juntos, y eso tiene algo que ver con esto de Guattari, ¿no? Digamos, de crear estos espacios alegres, y no la alegría en el sentido de los globos, sino la alegría en el sentido de las pasiones alegres, como desarrollaron con Deleuze. Y no son casuales estos encuentros, sino que tienen que ser provocados. El título de la... Yo hablo medio así de costado, así también me escuchan acá quienes están conmigo. El título, ayer me pregunta Nacho, ¿qué título le ponemos? Y pensando un poco, entre otras cosas que habíamos charlado y que estaban circulando entre nosotros, dije esquizoanálisis y desmanicomialización. ¿No? ¿Por qué? Digo, y me parece muy importante, primero por también mi propia trayectoria, y no en el sentido yoica, sino que ese encuentro, sobre todo con Guattari, y no solo en el libro, sino en la praxis,
que fue en la lucha antimanicomial brasilera allá por los 90. Eso por un lado relata la experiencia de la clínica Laborde, ¿no? Ese trabajo donde casi simultáneamente, también al estar escribiendo el Antiedipo un tiempo después, discuten con el psicoanálisis algunas cuestiones. Ese inconsciente reducido a la escena y al teatro familiarista de Edipo y toda esa cuestión, pero también en la reducción del inconsciente a una cosa que puede ser descifrada y curada, dicho a grosso modo. Pone en discusión esa noción de sujeto del deseo y ese deseo como carencia. Por un lado, el esquizoanálisis no es una técnica, no es una terapia, es situaciones. Esta cuestión de estar y ser al mismo tiempo. No hay ser sin estar porque no hay espacio sin tiempo. ¿Qué prioriza, el tiempo o el espacio? Algo que que pone en discusión el esquizoanálisis, donde de alguna manera también prioriza la cuestión del tiempo. El espacio se va creando en ese momento. Que no es lo de estar en el mundo, digamos, no es lo fenomenológico, ¿no? Entonces a veces no conviene mezclar esas cuestiones. Eh, Esquizoanálisis por eso, esquizoanálisis porque es un nombre que le dan a esa otra cosa que no tiene que ver con una cura, con una terapia, o con una clínica con K, como le gustaba escribir a Guattari, digamos, ¿no? Que no se reduce a la relación médico-paciente, que elimina esa relación médico-paciente. Y desmanicomialización tampoco reducido a solamente el cambio de las políticas en salud mental de los estados, tampoco reducido solamente a la desaparición del hospital psiquiátrico, sino una política de lo cotidiano, a una micropolítica del hacer con otros, en otra posición, y donde se conjuga con algo que coloca Basaglia en el proyecto de desinstitucionalización y de desmanicomialización, podríamos decir, que tiene que ver con de poner entre paréntesis el diagnóstico, el nombre de la enfermedad para trabajar con las personas. Trabajar con las personas es trabajar con el deseo, pero ese deseo ya no fundado en la carencia, sino el deseo como productor, productor de procesos de reterritorialización, difícil de decir, o como también lo podemos decir, líneas de fuga. ¿Líneas de fuga de qué? De esos poderes molares, de esos mandatos sociales, de esos lugares donde nos acomodan para ser como debemos ser en la lógica capitalista. Lugares de producción, por ejemplo, por eso digo, el esquizoanálisis no es una terapia, no es una técnica, es un hacer, es una práctica, ¿no? Es una experiencia. Entonces, esa experiencia no quiere decir que dure en un instante, no lo sean, no pasen por momentos molares o moleculares. No hay receta, digamos, no hay receta para encontrar una línea de fuga. Por ahí estamos en la línea de fuga y recién nos damos cuenta dentro de unos años. Tiene que ver con procesos de maniscomialización o de sustitucionalización o de reformas psiquiátricas con el propio hacer de nosotros rosarinos aquí en la Argentina, desde hace 20 años, vuelto de las, de las zonas brasileras. La idea fue en el psiquiátrico de acá de Rosario instalar, como dice Persia, alguien que podríamos considerar también entre el psicoanálisis y el esquizoanálisis, instalaciones clínicas. Instalar, si una producción por producir subjetividad. Eso que se da en común, eso que sabemos que hacemos cuando tenemos una relación donde hay psicólogos, usuarios de salud mental, trabajadores sociales, abogados. En esa conjunción de producción se da un deseo colectivo, digamos, donde primaban cuestiones que tienen que ver con cualquier lucha antimanicomial, con cualquier trabajo que pretenda sustituir al manicomio o a las lógicas manicomiales, que es pensar primero también, primero de todo, en la restitución de derechos. Estamos hablando de nuestros países pobres, donde quienes están encerrados generalmente no tienen ya ni siquiera casa, ni comida,
ni salario, con lo cual es vaciar espacios donde esas personas que son desalojadas de todos los otros lugares sociales, sea porque les dificulta el lazo social, sea porque las voces que los invaden no les permiten estar con otros, encuentran un lugar donde poder hacer. ¿Y hacer qué? En una de las cosas, como hizo referencia Juliana, es algo que perdura en el tiempo y es un programa de radio. Programa de radio que no surge de la nada, experiencias de desmanicomialización y esquizoanálisis ya habían surgido en los 90, en Brasil mismo, en el momento de la desmanicomialización basagliana, uno de los pabellones se transformó en una FM comunitaria. Y este programa al que hablamos, que lo hacen usuarios desde Rosario, es hace 20 años. Y fue crear un lugar, una máquina deseante, diría Guattari, ¿no? Una máquina que enuncia millones de decires. Los decires de cada uno en singular, los decires de grupo que tienen que ver con la defensa de los derechos de usuarios de salud mental, pero los decires singulares, el poder comunicar lo que alguien puede llamar un delirio en un personaje que es el señor de todos los tiempos que viaja justamente por el espacio, el clima, o columnas de opinión política o relatores, comentaristas de fútbol. Un espacio donde se forma un equipo en aquellos que se supone no pueden trabajar. Y no hay remuneración, hay deseo de participar, deseo de reconocerse, no como decía Damián anteriormente, en un yo especular que me devuelve el diagnóstico que me dio mi psiquiatra o mi psicoanalista. No, me reconozco en esos otros compañeros, compañeras que hacen radio y que no es que yo lo produzco o con otros compañeros, sino que es una coproducción, una cogestión, esto que planteaba el mismo Guattari cuando trabajaba en referencia a su trabajo en labor de la transversalidad, ¿no? La transversalidad como ese lugar donde co-dirigimos, co-participamos. No hay nadie que coordina en el sentido de que dirige qué es lo que se dice, lo que no se dice, sino que hay una conjunción entre todos donde ponemos que lo que se pueda expresar en el programa de radio no tiene que herir ningún derecho de otras minorías. Pongan el ejemplo del programa de radio que se elabora en un centro cultural, servicio sustitutivo al manicomio, que se llama Gomecito, donde hay otros talleres y otras actividades. A mí mucho taller es como una denominación común que tenemos para entendernos, pero para mí son todas instalaciones clínicas, momentos de producir a través de la cerámica, de producir una producción maquínica, diríamos, ¿no? Subjetivante, de otra manera que la que ofrecen la medicación o los diferentes abordajes psicoterapéuticos, podríamos llamar, donde la dirección de lo que nos lleva es el poder generar un espacio y un tiempo donde un colectivo, un grupo produzca a través de la cerámica, de la música, de la lectura, de la escritura, un espacio que se hace colectivamente, donde no hay una sola persona, sino que es un espacio que se genera con otros. Entonces, en principio, digo, tampoco nunca lo llamamos esquizoanálisis, porque inclusive si le preguntamos a Guattari a Deleuze se enojarían, porque sería como una receta, ¿no? Quedaría como, ¿y vos qué sos? Aunque uno pone en el Instagram esquizoanálisis y todos dicen, ¿y este qué hace? ¿No? Terapia con locos, no sé, o te da hongos alucinógenos, no. Tiene que ver justamente con esto que hacía referencia Damián antes, en esta cuestión de alguna manera, una desjoicización de nosotros mismos en esa producción colectiva. Esquizoanálisis por eso, esquizoanálisis porque es una práctica cotidiana, es cada vez, cada día, cada encuentro. No es que es una receta que queda hecha y sigue y perdura, sino ahí ya estaríamos entrando en terrenos sinuosos. Y desmanicomialización en ese gran sentido, no solamente en el cierre del hospital psiquiátrico, que es necesario,
para poder instalar otras formas de trabajo en la producción de subjetividad, sino solamente en el día a día, en la comunidad, porque de nada sirve irme a una comunidad y tratar como locos a los locos o desandar lo que estábamos haciendo con el psiquiátrico. No quiero robar mucho más tiempo, lo mío quería ser breve y conciso, esquizoanálisis y desmanicomialización en homenaje a Guattari, quien nos introduce en esto, y también acá, en el aula, porque el esquizoanálisis también entra al aula. Acá estamos, hoy no hay taller, pero hoy es el taller implicante, un taller que hacemos donde empezamos a trabajar, no sé, ya después les contamos, pero que estamos produciendo cosas, me parece. Muchas gracias a todos y saludos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy bueno, muy interesante. Y la verdad que también valorando ahí el gran esfuerzo, saludos a todos los alumnos. Vos sos el único que tenés aplausos ahí en vivo y en directo. Y el esfuerzo para poder hacer coincidir esta doble, la virtualidad y la presencialidad, que siempre es un lío. Bueno, me dicen ahí por privado que desde la Universidad de Costa Rica están con los tiempos acotados, y bueno, es lógico porque deben tener muchas actividades, así que vamos a apresurarnos un poquito. Nos queda escuchar a Javier, a Álvaro. Eh, Alguno de los dos tiene más ansiedad y más ganas de hablar, o pueden esperar, como quieran. ¿Qué les parece? Bueno, te ganó de mano Álvaro Javier, así que vas a tener el honor de cerrar, Álvaro. Javier, te escuchamos. Muchas gracias por venir. Bueno, ya te he presentado, así que simplemente te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, apreciado Ignacio. Un saludo para ti, un saludo también para Juan Manuel, para todo el comité organizador de este coloquio. Está muy interesante. Estuve escuchando todas las ponencias y las intervenciones en la mañana y está excelente. Afortunadamente mañana también puedo, entonces estaré conectado. Voy a leer un pequeño texto. Eh, y bueno, capitalismo adictivo. El capital es el sistema integral que se fundamenta en el colapso. Esto quiere decir que el colapso no es una consecuencia ni aleatoria ni necesaria del mismo, sino que es lo que lo fundamenta como sistema de producción maquínica, en tanto para que funcione se extraen y dominan las fuerzas existentes de lo real en una forma en la que esas fuerzas se turban en la productividad misma. Si lo real es una fuerza existencial infinita que se puede expresar en formas diferenciales de realidad, entonces en el flujo capital colapsa esa posibilidad en la forma de una realidad asignificante. Es verdad que se expresan sentidos y significados, pero en la turbación del colapso, en la que éstas pierden su fuerza expresiva, las fuerzas de la existencia colapsan en el quiebre del devenir infinito de la conciencia como existencia. El colapso es una excepción no diferencial de las fuerzas infinitas. Lo infinito es lo que no tiene ni principio ni fin, pero también lo que logra un nivel de consolidación autónomo. Es verdad que de una causa se sigue una consecuencia, pero en toda fuerza de la existencia, como esa consecuencia, hay implícito un poder como causa de sí, en potencia. El capital se fundamenta en el colapso porque anula o cree anular ese poder infinito que constituye lo real. El colapso se requiere para que la productividad maquínica desauratizada. En la expresión plena de la fuerza no hay reproducción técnica, sino diferencia absoluta. El colapso es el quiebre de la diferencia absoluta como creación de lo nuevo.
en tanto establece un nivel de lo real como realidad en la que la conciencia requiere una producción maquínica de lo mismo. El problema es que el capital como aceleración de una conciencia quebrada puede hacer colapsar lo real en el desarrollo algorítmico de su intención, el colapso definitivo de lo real como fuerza. La subjetividad como colapso consiste en la determinación de una conciencia de sí y del otro desde el sistema integral de la producción. La subjetividad es el producto mismo del capital porque en una conciencia como fuerza en devenir no es posible ninguna mismidad. Lo que se repite es la fuerza de la diferencia que se anula en la repetición de la mismidad. Por eso la conciencia colapsa en la producción de lo mismo. La diferencia es lo opuesto de la innovación reproductiva porque en la diferencia se expresa un nuevo nivel de lo real, mientras que la innovación es una novedad de la conciencia colapsada. Es verdad que la aceleración es diferente a la velocidad, pero también es verdad que la diferencia implica un nuevo ritmo que se expresa en un proceso cartográfico de creación de lo real como realidad. El psicoanálisis determinó un inconsciente como lívido para negar la posibilidad de lo nuevo. El inconsciente es producción de lo real. Es un sistema como rizoma que se puede renovar continuamente. Todo inconsciente es rebelde en tanto insublimante, porque no hay fuerza deseante que expresar, sino que el deseo se debe crear. Por eso la subjetividad reprimida y adictiva se fundamenta en la necesidad de liberar un deseo como conciencia quebrada de sí. El inconsciente rebelde crea un deseo como conciencia en la que se expresa un nuevo nivel de lo real como realidad diferencial. El psicoanálisis requiere un inconsciente consciente colapsado para que la repetición de lo mismo como innovación pueda funcionar en el nivel de lo real como productividad. No es verdad que todos somos adictos. Lo cierto es que se ha determinado una realidad adictiva para que un nivel de fuerza pueda funcionar. Nadie sabe lo que una fuerza singular podría llegar a crear, pero solo porque se tiene conciencia de ese modo repetitivo de la realidad. El cuerpo sin órganos es la plenitud de la existencia. El problema es cuando el cuerpo con órganos se determina como la normalización de la corporalidad, porque ese cuerpo con órganos es el verdadero colapso. El sujeto es una mala excepción colapsada de una conciencia como creación. La adicción es el sentimiento de pertenecer a algo, de estar en alguna parte y de olvidarse. Pero en el capitalismo como sistema integral del colapso, ese sentimiento es una producción subjetiva. Esto quiere decir que no es el sujeto el que crea ese sentimiento, sino que ya está implícito en el flujo capital. Por eso la adicción es constitutiva del capitalismo porque fabrica la subjetividad como conciencia integral. En el colapso como quiebre algorítmico y tecnocrático de lo real, se determina una producción como compulsión adictiva. ¿Qué determina un nivel de lo real para que se haga posible la circulación del capital como bien y como fuerza? Sin la acción adictiva implícita en la conciencia del sujeto no habría capital. La adicción es una fuerza interna de la circulación. La producción corresponde al estado de conciencia en el que se identifica un objeto, un otro, una idea como propia. Es la ilusión necesaria de un yo desde el que se constituye una normalización. Pero no solo se asume el objeto como propio, sino que además se le ubica en un lugar significativo. De hecho, un lugar es aquello que es significativo, no tiene nada que ver con el territorio. La producción como adicción determina el sentimiento de aquello que es propio y del lugar propio. Un cuarto propio no solo para escribir, sino para construir una yoicidad. La casa es el lugar del yo. Pero el tercer sentimiento es el más importante porque la adicción como un olvidarse funciona como un no saber lo que la conciencia puede llegar a crear. Lo que se olvida en la adicción es la conciencia de una posibilidad infinita de creación de lo nuevo.
El capital adictivo es el olvido de la fuerza. Esa es la importancia de la pregunta, ¿hay una causalidad específica en la droga? Porque una cartografía de la determinación de la yoicidad permite comprender la forma en que los sentimientos son fabricados desde la lógica de la adicción. Se trata de una reconstrucción de los mapas de los afectos para identificar esa adictividad implícita, pero no como historia personal, sino como mapa del colapso de la conciencia. El proceso de subjetivación como creación de una conciencia de sí se puede diferenciar entre una subjetivación como sujeto y otra como individuo. En la primera, la subjetividad es configurado por un poder externo. En la segunda, se despliega una conciencia de un poder interno. Es un proceso complejo porque la conciencia de sí es un entramado de afectos, preceptos y conceptos, de líneas de fuga que desplazan la conciencia, pero que también la expanden hacia conciencias otras. Además, la relación de esa conciencia de sí implícita implica el inconsciente rebelde, lo que hace de la subjetivación un devenir existencial de la transgresión. No es que todos seamos adictos, sino que en la conciencia de sí se configura un sistema complejo de significados que podrían o determinar la conciencia o permitir que ésta se desterritorialice hacia nuevas formas y niveles de sentido. Las preguntas son, ¿qué es aquello que permite que la conciencia configure el sentimiento de pertenecer, aquello que consolida un territorio existencial? ¿Qué es lo que permite olvidarse como acto de pérdida, pero también como acto de acción afirmativa que hace posible la experimentación de nuevos sentidos? Tal vez la subjetivación es la lucha continua con un sistema complejo de fuerzas que configuran y desplazan. ¿Qué es lo que sostiene ese proceso de subjetivación? Pero también, ¿qué es lo que se puede transformar y transgredir? El problema es intenso e interesante porque podemos afirmar que todo proceso de configuración de la subjetividad es adictivo en tanto están en juego los referentes de significación que permiten y desplazan esa configuración. Pero también podemos ir más allá de esa concepción adictiva en tanto en el sujeto como configuración de un poder externo se pueda realizar una cartografía operativa de ese poder. Entonces ya no se trata simplemente de comprender y afirmar que se necesita algo a lo que pertenecer, un territorio y un olvido, sino qué poderes están configurando los mismos. De esta forma se puede identificar al capitalismo de colapso como aquel que configura una subjetividad adictiva como fenómeno, como fundamento de su praxis. Entonces, los sujetos adictos no se presentan como efecto colateral del capitalismo, sino como que lo que lo fundamenta. El capitalismo del colapso requiere la subjetividad adictiva para que el flujo de producción y consumo tenga las tres características de pertenecer, de territorio y de olvido, como conciencia de sí apropiante. Es en esa subjetividad, es una subjetividad adictiva no solo en el consumo de drogas que el capitalismo para el capitalismo es esencial o causa de sí como equilibrio del sistema, sino también y especialmente en la configuración adictiva de una subjetividad algorítmica en la que el sujeto se objetualiza como producto. Pero también está la posibilidad de configurar una subjetividad como individuo en la que se van estableciendo puntos de conciencia de sí en un desplazamiento existencial de fuerzas diferenciales. El efecto será una conciencia de la potencia de los otros, de los preceptos, los desplazamientos simbólicos que crean nuevos territorios y los conceptos consolidantes de sentidos en los que la conciencia y el inconsciente rebelde logran una expresión, no como síntoma, sino como creación de lo real como realidad. En este punto no se trata de pertenecer, sino de crear alianzas. No se trata de determinar una casa, sino de proyectar territorios insospechados. Y no se trata de olvidar, sino de transgredir. Eso era lo que tenía que compartir. Muchas gracias. Muy bueno el final, sobre todo, Javier. Qué interesante esto de transgredir como una invitación. Eh, Gracias.
como charlamos con los demás ponentes, muchísimos apuntes, muchísimas cosas para continuar charlando. Ahora vamos a continuar con la última exposición. Álvaro Córdoba, psicoanalista de la UNR, analista institucional, miembro activo de AUPAC, y un gusto siempre escucharlo. Álvaro, gracias por estar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, estuve escuchando atento, muchas gracias por la invitación. Un poco algunas citas, me gustó como escuchar que algunas citas ya se citaron, ¿no? Lo que decía Damián sobre los pájaros en la ventana, esas insistencias y ver qué trayectos toman, ¿no? Cuando empezó Iván también hay algunos lugares que siempre es bueno ver en ese punto cómo funciona un grado de amistad, en la investigación de la amistad y la invitación de Nacho, muy agradecido. También me puso una figura de Guattari en primer plano, y bueno, no sé que no hay mucho tiempo, y lo que más o menos había preparado, agenciado, era un recorrido a partir de la figura de Guattari, de los apuntes de en qué era mi práctica, porque al fin y al cabo me siento como en la posibilidad de poder hablar de eso, que por ahí en ocasiones uno intuye algunos tapujos. Acá veo que justamente son planos de referencia realmente múltiples y también se ve en qué punto uno devino guattariano y insiste, como decía hoy el expuesto, algo de sus enfermedades también, de sus insistencias, de sus proliferaciones. Hoy Emi a la mañana estuvo problematizando la amistad y también la patología, la politización de la patología, pero también cuál es el grado de malestar de nuestra politización. Muy interesante. Bueno, en eso voy a decir algunas citas y voy a arrancar. El inconsciente solo permanece aferrado a fijaciones arcaicas en la medida en que ningún comportamiento tire de él hacia el futuro. Eso está en las 3 ecologías. Un comportamiento que tire del inconsciente hacia el futuro. Bueno, yo si pudiese desplegar todo lo que quería desplegar, le puse un nombre que me gustó, transmutaciones telúricas. Un viaje al corazón del fuego. Transmutar telúricamente, encontré esa palabra, no la usaba, no la conocía bien. Bueno, el trabajo sería como en qué medida el esquizoanálisis, la micropolítica, tiene que ver con un viaje al sur de Argentina, a la comarca, a partir de una serie de comunidades que se juntan a pensar, a hacer, a partir del fuego como acontecimiento que se va volviendo climático, cuando en realidad es justamente algo que acá nos juntamos a ver en este aspecto guattariano, ¿no? Una de las formas de la violencia de la producción, una de las formas de la violencia de pensar la naturaleza, trasplantar una especie de árboles, de pinos, a un entorno diferente, y que eso tenga una condición ante el cambio climático en la sociabilidad de las personas. Personas que no son cualquier persona, son personas que buscaban y buscan una afuera, generalmente de las grandes ciudades, de las grandes máquinas que recién todos bien describían, de producción de subjetividad en las urbes, básicamente, ¿no? Esta forma de producir a partir de lo que se puede llamar el estrés, el malestar, una sobreadaptación, que después, siguiendo a Fisher, tendría esa axiomática del capital de la privatización del estrés, ¿no? De empezar a vender la cura al mal autoproducido, a la hipérbole, ¿no? Ahí entran las terapéuticas, las drogas, las farmacéuticas, lo sabés. Bueno, sé que no tengo ese tiempo para desarrollar lo que sería un viaje para pensar los postincendios con una serie de amigos, una médica, gerontóloga canábica, con otro amigo historiador del futuro, el S, que arma ahí talleres y que tiene un mundo desarrollado a partir de pensar el futuro, la futurabilidad. ¿Y cómo es pensar con colectivos de artistas, ecologistas, con personas del lugar que por ahí por primera vez pueden hablar después de haber perdido muchas cosas? ¿Cómo es pensar la estética y la ética en un lugar que era un sueño onírico, el Puyén, el Hoyo, y de repente quedan todas cenizas? Cenizas como instalaciones también, como instalaciones de
de la voracidad del capitalismo extractivista. Lo que pasa es que si yo realmente desarrollaría ese trabajo, tendría que quedarme hablando un montón, y ya hablamos mucho y nos escuchamos mucho. Entonces voy a tener que hacer un uso táctico de la neurosis y desarrollar una demora, pero una demora activa, te diría, ¿no? Porque cuando me invitaron a hablar en un coloquio que se llama Félix Guattari, un poco fue inevitable en mí actualizar el recorrido que me habilita a mí a hablar. No me voy a poner en la deuda, porque no buscamos otra cosa por ahora. Pero sí, ¿en qué punto me insisten los amigos maestros, los hermanos animales, diferentes jirones de lo celeste, diría que uno va captando en diferentes experiencias de inmanencia, de grupo? Los libros. Yo vivo con una dependencia a los libros, se podría decir por ahí mi dependencia, y ciertos libros que están en el prisma de lo que estos autores abrieron en mí allá por el 2004, cuando fui muy joven a el primer Congreso Internacional de Esquizoanálisis en Montevideo, en donde encontré el esquizodrama, el psicodrama, las teorías filosóficas, pero sobre todo conocí la galera brasilera, el samba, la fiesta del otro país, el otro discurso. A partir de ahí empecé una serie de viajes que me fueron familiarizando con el idioma, con las filosofías, con la clínica, que me fueron autoformando a un nivel. Pero eso, voy a usar la demora, tiene que ver con Tinta Limón, con la editorial, que también, a partir del último libro que trabajé, el anterior, Bolsonarismo y Extrema Derecha Global, de Rodrigo Núñez, aparecía un loquito de 20 años. 20 años de una editorial que editó los libros donde están los conceptos, los preceptos, los autores que uno discute, que lleva las instituciones, que arma territorio. O sea, el que trabaja de agenciar, traducir las obras, de conectar, de armar los insumos. Bueno, cartografía del deseo, micropolítica, cartografía del deseo, Félix Guattari, Soy Rolling, editado en el año 2005, de los primeros libros de Tinta Limón, si no el primero, presentado en la Universidad de Psicología por una serie de grupos y colectivos que hizo la coreografía de los movimientos. En aquel entonces se inauguró el Zoom, y muchos grupos influenciados completamente por el cuerpo vivo del acontecimiento 2001 y con toda la tradición de fin de los 90 de muchas personas que venían armando sociabilidades, insistencias. Bueno, pudimos ahí vino Zulich, se bailó, se hicieron intervenciones que ahora son bastante comunes y en ese momento por ahí tenían su grado de diferencia, ¿no? Uno ahí agarró un devenir. La cita que dijo Damián está en este libro, como muchas otras, porque son, por lo menos, vamos a decirlo así, dos amigos maestros, uno un poco, tal vez más discípulo que el otro, pero ya en la amistad del devenir del viaje y encontrando formas de cómo analizar en curso. Es bueno encontrar un libro nómade porque muestra el aspecto territorial del esquizoanálisis, que después por ahí, en la parte de la abstracción, las palabras, nos copamos, nos gusta, pero ahí se pierde una noción de cuerpo que creo que hace mucha falta recuperar. Cuando yo volví de esa primera experiencia leyendo el Antiedipo, Micropolítica, no pude más que seguir insistiendo en generar dispositivos, transformar la realidad, que era un poco los congresos Salud Mental de Madres, Salud Mental y Derecho Humano, ¿no? Donde estos discursos después fueron un poco traducidos a la ley de salud mental, que ahora está completamente perseguida, vamos a decirlo así, ¿no? En su sentido ético. Bueno, armar grupos, armar dispositivos para cambiar la forma de ver la realidad. Las leyes acompañaban tanto en la apertura de derechos como en los grados de precarización de esa generación, que pasaba de estar a la intemperie, con el fin del Estado como meta institución de no haber sentido, diría Leukovich, a tener jirones de estatalidad que pedían en la brecha, en la apertura de sentido, un combate cuerpo a cuerpo con poco presupuesto, que hoy parece como que habría que defenderlo como lo consagrado, cuando en realidad nunca se llevó a cabo del todo eso que nosotros queremos, insistimos. Bueno, ¿ahí qué pasó? Siempre en el territorio había que armar para pensar, armar y hacer con otros. Ahí se agenció un colectivo, el Club de Investigaciones Urbanas, que presentó un documental, participé en parte de las discusiones. Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Ban, se declaraba el narcotráfico como un acontecimiento que venía con su grado de excepcionalidad, una serie de denuncias, antes de que sea como el fetiche de la era, antes de que sea la erótica del gueto, era un problema, que la gente decía soldaditos de nadie quería identificarse con esa producción de subjetividad, el soldadito. Producción de subjetividad global y local en cada periferia.
En eso viajamos a presentar el documental a Buenos Aires y se presentaba también este libro, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Para mí uno de los mejores hallazgos de Quinta Limón. Rita Segato, claro, pero un poco para Argentina y para el habla hispana, tal vez solo para mí, perdón si así, un poco apareciendo en una escena. Me traje este librito que es impresionante, está ampliado en Guerra contra las Mujeres de Prometeo, ¿sí? Fundamental para entender periferias, barrios, estructura de patriarcado, pero sobre todo finanza, flujo de capital, la producción de subjetividad que genera la paraestatalidad, la violencia paraestatal. Bueno, en el medio trabajé libros sobre Brasil, que tenían que ver con la pandemia y el bolsonarismo, de tinta también, estoy hablando. Uno se llamaba Brasil autofágico, que hablaba sobre Bolsonaro en la pandemia, y una serie de hipótesis sobre el fin de la era de las décadas ganadas, digamos, y qué pasaba ahí. Y después bolsonarismo y extrema derecha global. Este libro, que tiene mucho que ver con este encuentro, el libro de micropolítica, es Guattari con Zully. Zully estuvo en Rosario, su trabajo sobre otra sensibilidad que está ahí, brillante. Todo lo que trabaja el libro es premonitorio para quien asumió algunos de esos conceptos hace mucho, porque en la realidad la era se fue volviendo delesiana, como bien decía Foucault, cada vez más. Esferas de insurrección de Zully Robbing, apuntes para decolonizar el inconsciente. Impresionante. Claro, el inconsciente colonial se actualiza en la violencia urbana, se actualizan los flujos de capital, el colonialismo continúa en lo molecular, en las pantallas, no es algo del pasado. Y ella, bueno, hace un gran trabajo acá, ¿no? Porque para mí es muy importante sobre todo que sus índices a partir del golpe blando en Brasil y el modo de subjetividad que genera, es anterior a la pandemia. Con la pandemia y con la axiomatización financiera de todas las almas, el libro de Zully toma aún un vuelo mayor sobre su hipótesis y sobre todo lo que ella va diagnosticando y ejerciendo en la realidad, ¿no? Entonces, una bitácora de ese viaje también, este libro, que bueno, cuando estuvimos ahí laburando la colonización del saber, lo que fuimos a presentar al sur, en este relato rápido para entrar en el tiempo, fui a presentar un libro que trabajamos hace ya un tiempo, La colonización del saber, una historia de las plantas medicinales del Nuevo Mundo, de 1492 a 1750. Alguien, Samir Bourdieu, un francés, pero que es hijo de argelinos, escribió la genealogía de la relación entre las plantas medicinales de los indios, la conquista, todo el archivo de la conquista en España, y cómo se fueron haciendo los manuales y los tratados de comercio. O sea, una genealogía a 3 bandas de unos 300 años, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, yo dejé de enamorarme como psicoanalista, analista institucional y como socio activo en AUPAC, Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje de Cannabis y otras drogas, ¿no? Una asociación que genera saber científico, estudios, transmisión científica sobre la planta de cannabis, que tiene una sede donde hay una clínica, que tiene un campo donde produce cannabis, donde hace aceite de cannabis y se hacen diagnóstico y tratamiento. Esto claro que tiene que ver con Guattari, con las micropolíticas, con el deseo, con transformar leyes, con legalizar modos de vida, con recuperar saberes ancestrales. Entonces, cuando uno estudia la colonización del saber sobre las plantas de América, ve el ritornelo eterno de cómo se lanzan como problemas y como soluciones novedosas, cosas que son el modo de gestionar las colonias desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora tiene forma 2.0 o modo extractivismo, fracking. Pero la lógica, siempre, como bien trabaja el libro, es el desechismo, ¿no? Yo diría, en vez de las 3 ecologías, los 3 extractivismos tenemos que laburar en esta era, ¿no? Los 3 desechismos, la forma de despreciar lo propio, decía yo en esa presentación. Bueno, solamente nombro 2 libros y termino, sé que es tarde y que mucha data, pero lo quiero decir porque todo esto de tinta y tiene que ver con devenir guattariano y con muchas cosas que sucedieron, pero el libro de la prohibición es una genealogía que sacó sobre la historia de la prohibición de las drogas a nivel global y nacional. Acá se explica la máquina de producir subjetividad de esta época y de inscribir esa violencia en los cuerpos de las mujeres.
Otro libro fundamental, Historia Elemental de las Drogas, de Escotado, también labura esto, ¿no? Filosofía, en el sentido de hacer una historia material de cómo se genera valor a partir del lucro, cómo se generan mercados ilegales, que sería el segundo extractivismo, ¿no? Si las tres ecologías son la individual, la social y la ambiental, es muy interesante pensar el problema del urbano como una ecología humana y la violencia urbana como campos de cianuro a cielo abierto. Lo dije muy rápido, hice lo que pude para intentar cumplir y tirar mucha data que era la que quería compartir con ustedes. Agradecido por la invitación y eso, gracias por hacerme participar también de la actualidad de Guattari. Muchísimas gracias, Álvaro. Un gustazo escucharte y un montón de puntas ahí para seguir charlando. Bueno, me avisan ahí que, como suele pasar en este tipo de espacios, sobre todo con la tecnología de por medio, no nos queda tiempo para discutir, para charlar, para intercambiar, que además suele ser muchas veces lo más rico, pero bueno. Me tiraba Sí, por privado ahí una propuesta, porque la verdad que yo tomé un montón de apuntes, me quedan un montón de cosas dando vuelta para poder charlar y me quedo con esta sensación. La verdad que todas las cuestiones compartidas súper interesantes y sobre todo muy prolíficas, digamos, que vaya a saber a dónde nos van a llevar estos autores, estas citas, estos textos y estas experiencias, y sobre todo este encuentro que seguramente se va a replicar en otros encuentros, pero bueno, no voy a esforzarme, voy a esforzarme por cerrar la boca y dejar andando la propuesta de Juan Manuel para ver cómo podemos mitigar un poco la sensación de no haber podido charlar. ¿escucha bien? Le agrego- Sí, Ahí está. La propuesta sería la siguiente, ya que no tenemos tiempo ahora porque tenemos que entregar puntualmente dentro de 1 hora y media y queda una mesa más, que bueno, que se genere un espacio para darle continuidad a este debate que abrimos hoy y que, bueno, hasta aquí solo hemos tenido exposiciones, pero si alguien en alguna de sus instituciones o de alguna otra manera puede generar un espacio de aquí a un mes y medio, continuamos con el tema. Seguimos hablando de micropolítica y esquizoanálisis y llevamos adelante el debate que hoy no pudimos realizar, ¿no? Pero tomarlo como una primera parte y que esa segunda parte venga dentro de, no sé, un mes y medio, cuando podamos contar con ese espacio. Esa es la propuesta. solo agregar, Directamente. Ignacio, sí, no, solo agregar que me parece que en lo rizomático de este encuentro, creo que todos, no sé si para mitigar el hecho de no poder seguir conversando, pero sí me quedo como con la cantidad de links que todos nos fuimos como armando, seguramente una cartografía ahí de lecturas, de ensayos, de volver a pasar por algunos lugares, de escucharlo en otros. Creo que hay mucha resonancia linda ahí que nos queda igualmente, ¿no? Así que gracias, muchas gracias a todos los que pudieron exponer y bueno, y a seguirla de otro modo. Bueno, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Gracias a todos. Gracias, Juliana. Sin Eduardo, Damián, Javier, Juliana, Iván, todos. Álvaro, mil gracias, un gustazo escuchar. Y Me sumo a los agradecimientos. Gracias, Nacho. Gracias, Juliana. Gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes. Los invito ahora, bueno, a que nos desconectemos y nos reconectemos para la última mesa del día, que es Guattari y la educación. Muy Muchas gracias. amables y No. la seguimos.